Hola, soy Mara Biogea y el tema de hoy es fascinante. Durante milenios la humanidad creía que la superficie de la Tierra, los continentes, los océanos, las montañas eran inmutables y hoy sabemos que no. Los océanos aparecen y desaparecen, los continentes se mueven y los mares se transforman en montañas. El tema es tan extenso que lo he dividido en dos partes. En el primer vídeo se asientan las bases del segundo. En este primero te voy a hablar de cómo es el interior de la Tierra y de cuáles son las causas de todo ese cambio, de ese dinamismo. El segundo es más bonito. En el segundo viajaremos a sitios alucinantes, sitios en donde se siente el bullir de la energía interna del planeta. Ya sabemos que la superficie del planeta, la litosfera, está dividida en piezas, placas que se mueven como consecuencia del calor interno de la Tierra y de la gravedad. Ahora vamos a hablar de los movimientos que producen y de sus maravillosas consecuencias. Hay tres tipos posibles de movimientos: que las placas se separen, que se aproximen o que se desplacen lateralmente. Estos movimientos se dan en toda la placa, pero tienen su origen en los límites de una placa con otra, en sus bordes, y dependiendo de cómo sean estos movimientos, distinguimos. Cuando las placas se separan, estamos en un límite de placa divergente o constructivo. En ellos sale magma del interior de la Tierra, magma que al llegar a la superficie se enfría, solidifica y construye litosfera oceánica. Cuando las placas se acercan, estamos en un límite de placa convergente o destructivo. Aquí lo que ocurre es que la litosfera oceánica se hunde en el manto, destruyéndose. Cuando el desplazamiento de las placas es lateral, no están ni más cerca ni más lejos, se deslizan. Se habla de un límite neutro o pasivo. En ellos ni se crea ni se destruye litosfera. Desarrollaremos por separado cada uno de estos límites. Empezamos con los bordes constructivos, con dos placas que se separan. Y para ello viajamos a Etiopía, al Valle del Rift. Allí la litosfera continental, gruesa y ligera, se está estirando, adelgazándose y fracturando. Debajo de ella hay una corriente ascendente de materiales de la asthenosfera, cuyo magma está subiendo a favor de las grietas. Al ascender, el magma se enfriará y solidificará, dando lugar a materiales de tipo basáltico. Se estará formando litosfera oceánica, una litosfera que, comparada con la continental, es más densa y delgada. Al ser el basalto más denso, se dispone formando depresiones del terreno. Estos son lugares que suelen estar por debajo del nivel del mar. En el Valle del Rift, una región árida que no comunica con el mar, puedes pasear al lado del límite de placa. Puedes ver la fractura en sí. El tamaño de la gente te da idea de la magnitud de la grieta. También puedes acercarte al volcán Erta-Ale, que en su cráter tiene un permanente lago de lava. Se puede visitar, no hay peligro. Son lavas que vienen de zonas muy profundas, por tanto son muy calientes, tanto que dejan escapar los gases y hacen que su vulcanismo no sea explosivo. Cerca del Erta se encuentra un lugar mágico, la depresión del Danakil, donde el calor del interior de la Tierra genera estos lagos termales de colores alucinantes. Esta zona de separación de las placas se continúa hacia regiones más próximas al Ecuador, y allí, como el clima es más lluvioso, el agua se acumula en la depresión del terreno y se forman grandes lagos alargados y profundos, lagos como el Tanganica. Lo que va a pasar en la zona del Rift en unos millones de años es lo que está pasando ahora en el Mar Rojo. 30 millones de años atrás, Egipto y la península arábiga formaban parte de la misma litosfera continental y entre ellas se empezó a formar litosfera oceánica. Creció en extensión y llegó a conectar con el Océano Índico, por lo que entró el agua del mar, y ahora tenemos el Mar Rojo. Uno de los mejores lugares al que viajar si quieres bucear o snorkelear entre arrecifes de coral. De seguir como hasta ahora, lo que le va a pasar al Mar Rojo es lo que le ha pasado al Atlántico. Hace unos 200 millones de años empezó a formarse litosfera oceánica entre lo que ahora es América y Europa-África. En tanto tiempo se ha formado tanta litosfera oceánica que ya no se trata de un mar, es un océano. En el medio del océano vemos la grieta discontinua a la que llamamos dorsal.
Es el lugar que está encima de la corriente ascendente de magma. Las dorsales son elevaciones. Fíjate que el color es un azul más claro, lo que indica que el suelo oceánico está a menos profundidad. Pero no son montañas. Las montañas surgen de placas que se acercan y las dorsales de placas que se separan. Para viajar por la dorsal atlántica y contemplar estos increíbles paisajes volcánicos se necesita un submarino, a no ser que te vayas a Islandia, en donde puedes hacerlo snorkeleando. De hecho, Islandia es una parte emergida de la dorsal atlántica, y más adelante te explicaré por qué, aunque las dorsales están sumergidas, Islandia no. Hay dorsales en todos los océanos, ¿ves? En el Pacífico, Antártico, Atlántico, y no es una casualidad, ya lo has visto. Los océanos nacen en las dorsales. Y ya hemos contestado a la pregunta que planteábamos en el primer vídeo de tectónica. ¿Cuál es la causa de que los continentes se separen? Pues que aparezca un océano en medio, que se construya litosfera oceánica. El siguiente tipo de movimiento se da cuando las placas se acercan. Son los límites destructivos o convergentes. Ya sabemos que en las placas que se alejan, en las dorsales, es donde se forma la litosfera oceánica. Una litosfera joven se acaba de formar y caliente, está debajo de una corriente ascendente de magma. Por el contrario, en las placas que se acercan, la litosfera está lejos de las dorsales. Se formó hace mucho tiempo, luego es vieja, y ahora están lejos de las corrientes ascendentes, por lo tanto son frías. La litosfera fría es más densa. La gravedad tira de ellas con fuerza y hace que se hunda en el manto, que subduzca. A medida que se introduce en los materiales del manto, se producen movimientos bruscos, es decir, terremotos. Cuando se sitúan en un plano estos terremotos, se observa que se disponen en una superficie inclinada hacia la placa contigua. Es el plano de Benioff. A los 700 kilómetros cesan los sismos, lo que se interpreta como que a este nivel la placa ha dejado de ser litosfera rígida y se ha fusionado con el manto. La litosfera oceánica se ha destruido. Encima de la litosfera que subduce queda una depresión muy profunda, a la que llamamos fosa oceánica, y a todo el área se le conoce como zona de subducción. La placa que no se hunde se comprime, se ensancha y engorda. Debajo de ella, en zonas profundas, los materiales contienen minerales con distintos puntos de fusión. Los minerales claros, aquí en amarillo y verde, funden a temperaturas bajas y los oscuros, en negro, necesitan temperaturas mayores para pasar a líquido. Entiendes que la placa al hundirse genera un rozamiento, que se traduce en un incremento de la temperatura, que puede hacer que los minerales claros se fundan mientras los oscuros sigan sólidos. Es lo que se conoce como fusión parcial y ocasiona una diferenciación magmática. Los minerales de color claro, al fundirse, ascienden, separándose de la masa original. Al acercarse a la superficie, se enfrían y si llegan a solidificar en el interior de la Tierra, sin salir a la superficie, dan lugar al granito, la roca típica de la corteza continental. En el caso de que el magma llegue a salir a la superficie, se formarán volcanes, y volcanes muy peligrosos, básicamente porque son magmas que vienen de zonas poco profundas, por lo tanto son magmas fríos. Entonces, ¿un magma frío es más peligroso? Parece una contradicción. Pues no. Un magma frío es más peligroso porque tiene tendencia a solidificar, taponando e impidiendo la salida de magma. Pero como el magma de debajo, cargado de gases, sigue presionando debajo de este tapón, toda esta energía contenida se termina liberando en fuertes explosiones. Esta es la erupción del volcán Tonga en 2022 y estas imágenes de satélite revelan la magnitud de esta explosión. Impresionante. Desde Google Earth es muy fácil identificar estas zonas en las que las placas se acercan. Seguro que te suena la fosa de las Marianas, la zona del mar que está a más profundidad, y por eso aparece coloreada en azul casi negro. Es donde la placa pacífica se hunde bajo la Filipina. En Indonesia, las placas que se acercan son la indoaustraliana, que se hunde debajo de la euroasiática. También hay zonas de subducción en Japón, en Alaska, en la costa pacífica de Sudamérica, por todo el mundo. Se diferencian varios subtipos de límites destructivos según el tipo de placas que convergen, que se acercan.
Si las dos placas son oceánicas, la que sea más vieja, fría y densa subducirá, y en la otra aparecerán islas volcánicas. Indonesia es el lugar al que puedes viajar para ver este tipo de límites. La placa que subduce es en la que está la fosa, es la placa indoaustraliana. En la que no se hunde es en la que aparecen islas volcánicas, la euroasiática. En la euroasiática el mar tiene un color más claro, es menos profundo, porque con la compresión la placa se ha engrosado. En otros lugares ha llegado a emerger, caso de la isla de Java, donde se encuentra el monte Bromo, un lugar espectacular. No sé si habéis oído hablar de la isla de Krakatoa. Aquí está lo que queda de isla. La subducción formó el volcán que dio lugar a la isla, de gran tamaño, pero en el siglo XIX se produjo una erupción volcánica tan intensa que gran parte de la isla desapareció, voló por los aires. Cuando la colisión se da entre una placa oceánica y una continental, siempre subduce la placa oceánica. Ya sabes que al estar hecho de basalto es más densa que la continental hecha de granito. La zona oceánica tiene su correspondiente fosa oceánica y en la placa continental aparecen cadenas montañosas, resultado de la compresión y el engrosamiento de la placa. En ellas los magmas que se forman por rozamiento en la subducción pueden no salir, formando el granito, litosfera continental, o encontrar grietas que les lleven a la superficie, dando lugar a volcanes. Estos maravillosos paisajes los puedes disfrutar si vas a la cordillera de los Andes, y esta foto es del volcán Parinacota, en Chile. Las rocosas canadienses también son cordilleras que discurren paralelas al océano. Son otro ejemplo de cordillera formada del acercamiento de una placa oceánica y otra continental. Son maravillosos sus lagos turquesa. Nos queda el último caso, que las dos placas sean continentales. Para llegar a esta situación previamente se han tenido que acercar una placa continental y otra mixta, con una parte oceánica y otra continental. Lo explico con el ejemplo del Himalaya. Hace unos 100 millones de años, India era una isla que estaba mucho más al sur. Formaba parte de una placa con una parte continental, India, y otra oceánica. La parte oceánica se acercaba y subducía por debajo de la placa euroasiática. A medida que el océano desaparecía, India se acercaba más y más a Asia. Cuando se hundió toda la parte oceánica, quedaron enfrentadas India y Asia. Son dos placas continentales, no pueden subducir, sus materiales son muy ligeros. Entonces respondieron al acercamiento elevando los materiales del fondo marino y plegándose. Su litosfera se engrosó y se formaron cordilleras. Allí la compresión de los materiales es tan grande que los magmas no llegan a la superficie, solidifican en el interior, dando lugar al granito. Son lugares donde se forma corteza continental. Y si el magma no llega a la superficie, no hay volcanes. Lo que no quita para que sean zonas peligrosas. En ella frecuentemente hay fuertes terremotos. Al Himalaya viajan los cazadores de fósiles para cazar amonites y otros fósiles marinos. A mucha gente esto le parece imposible, a ti espero que no. Ya has visto cómo la compresión ocasionada por el acercamiento de las placas elevó el fondo marino a lo alto de la montaña. Estos son los magníficos Himalayas. Los Alpes son otro ejemplo de este límite de placa. Son cordilleras jóvenes en el interior de un continente. Ya explicamos que los continentes se separan cuando entre ellos aparece un océano. Y aquí vemos que los continentes se juntan cuando desaparece el océano que había entre ellos. En resumen, hemos explicado cómo se crea y destruye litosfera oceánica. ¿Pero qué pasa con la continental? Pues has visto que se forma en las zonas de subducción, se construye por fusión parcial. ¿Y dónde se destruye? Pues apenas lo hace. En este mapa ves la edad de las rocas de la corteza oceánica. Las más antiguas tienen 180 millones de años. Se forman y destruyen rápidamente. 180 millones de años no es nada en geología. Compáralo con la edad de la litosfera continental. Hay grandes áreas con rocas de más de 3.000 millones de años. Luego predomina el hecho de que se cree litosfera que el que se destruya.
En esta reconstrucción puedes ver cómo ha variado la superficie continental desde el tiempo actual hasta hace unos 1000 millones de años. Fíjate cómo la superficie continental se va reduciendo en el tiempo. Vamos con el tercer y último tipo de movimiento, cuando ni se alejan ni se acercan, cuando se desplazan lateralmente, como ves en el vídeo. En estos casos no se crea ni se destruye litosfera. Las placas son sometidas a empujes distintos que hace que se muevan a lo largo de una fractura. Las fracturas a lo largo de las cuales hay movimiento es lo que llamamos falla, y cada vez que se produce un movimiento brusco decimos que ha habido un terremoto. Fíjate que el movimiento no es continuo, que se produce a golpes, y es lo que ocurre en realidad. Las dos placas presionan y acumulan tensiones sin que haya movimiento, hasta que se alcanza un punto en que toda la energía se libera en un desplazamiento brusco, en un terremoto. En los bordes pasivos, los terremotos son el resultado de fallas transformantes, bloques que se deslizan lateralmente. Entonces abundan los terremotos, pero no hay vulcanismo. El caso más famoso del límite de placa de este tipo lo puedes ver si viajas a California, a la falla de San Andrés, una falla perfectamente observable desde satélite. Fíjate cómo se pliega el terreno a ambos lados de la grieta. A la izquierda de la falla está la placa pacífica, que se mueve hacia el norte, mientras que la placa norteamericana lo hace hacia el sur. Un lugar maravilloso para ver fallas transformantes está en Piqian, China. Se observa muy bien desde satélite. Mira cómo estos materiales marrones son iguales que estos otros. Lo mismo, estos estratos azules están a ambos lados. Se ve que la falla, esta grieta, los ha separado. Pudiera parecer que ya hubiéramos tratado todas las partes activas de la superficie, pero si miras en este mapa de placas litosféricas en las que se muestran volcanes activos, encuentras vulcanismo lejos de los límites de placa, en zonas como Hawái, Canarias, Isla Reunión y otras. ¿Cómo explica esto la tectónica de placas? Pues estos volcanes se forman por la llegada de corrientes de magma que vienen del manto profundo, a mucha más profundidad que la astenosfera. A estas corrientes se les llama puntos calientes y por venir de tan abajo tienen temperaturas muy altas. Y te pregunto, ¿ocasionaron un volcanismo más o menos peligroso? Ya lo sabes, menos. La lava caliente fluye, deja escapar los gases y por eso no hay explosiones. Dependiendo de la posición del punto caliente pueden darse varias situaciones. Una de ellas se da cuando el punto caliente se mantiene en una posición fija, en el manto, y encima tiene litosfera oceánica que se desplaza. Entonces los volcanes se crearán justo encima del punto caliente, pero como la placa está en continuo movimiento, los volcanes terminarán alejándose de la fuente de magma y se extinguirán. Y en la parte que queda de ahora encima del punto caliente se crearán nuevos volcanes. El ejemplo más famoso es Hawái. Mira, estás viendo la colada de lava sin protección. Ya te dije que no son explosivas. Nosotros vamos a viajar a las Islas Canarias. Estas islas son muy diferentes entre sí. Las del oeste, La Palma, Hierro, son las que ahora están sobre el punto caliente. Tienen volcanes activos, son jóvenes y altas y tienen zonas de bosque de niebla, un bosque frondoso y húmedo. En el extremo oeste está Lanzarote y Fuerteventura. Las formó el punto caliente, pero hoy en día están alejadas de él, por lo que no tienen volcanes activos, son viejas y bajas, han sido desmanteladas por la erosión y tienen muchas zonas desérticas. ¿Cómo es posible que estando a la misma latitud tengan estas diferencias climáticas tan fuertes? Pues por su geología. Cuando llegan vientos cargados de vapor de agua a las islas viejas y bajitas, pasan sin descargar lluvia. Cuando esos vientos chocan contra los volcanes de las islas jóvenes y altas, el aire tiene que ascender. El vapor de agua al ascender se enfría, se condensa en gotitas de agua y forma nubes. Y si hay nubes, hay más probabilidades de lluvia. Interesante, ¿verdad?
Para ver el caso más famoso de punto caliente fijo situado debajo de la litosfera continental que se desplaza, hay que viajar a Yellowstone. Compara los 100 kilómetros de longitud que tiene el parque con los kilómetros por los que se extiende la cámara magmática. La cantidad de magma es tal que no se considera un volcán, sino un supervolcán. Ahora da señales de actividad, son frecuentes las fuentes termales y los géiseres, pero es una actividad de baja intensidad, nada comparable a una erupción. Una erupción sería devastadora y se espera pronto. Pero no te preocupes, cuando los geólogos dicen pronto, pueden estar hablando de cientos de miles de años. Otra situación se da cuando tanto el punto caliente como la parte de la litosfera sobre la que incide están fijas. Cosa que ocurre en Islandia. Cuando hablamos de ella te dije que las dorsales suelen estar sumergidas, pero en Islandia la dorsal emerge, porque aquí confluye el aporte de magma de la dorsal típica, que viene de la estenosfera, con el de un punto caliente. Es mucho magma el que sale. Y fíjate qué maravillosos paisajes surgen en Islandia de la interacción entre volcanes y glaciares. Bueno, pues esto es todo. Espero que te haya gustado el vídeo tanto como a mí hacerlo. Gracias.